El documental es una sección que crece año con año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. 3 directores platican sobre sus respectivos trabajos, realizados al calor de la nostalgia y con la necesidad de fijar el pasado. La memoria es una de las materias primas del documental. Para Natalia Brustein, este género cinematográfico fue una oportunidad para reconocer una parte de sí misma. El tiempo suspendido cuenta la historia de su abuela, quien perteneciera a las Madres de la Plaza de Mayo y sucumbiera ante la demencia senil. No, mi abuela era Laura Bonaparte, era una madre de Plaza de Mayo en Argentina. Perdió a 3 hijos durante la dictadura militar y a mi abuelo también. No solamente en Argentina, sino en México también trabajó durante el exilio con familiares de desaparecidos, en Centroamérica también, estuvo en Bosnia también. Al final de su vida ella perdió la memoria, como una paradoja de la vida, le dio demencia senil y olvidó quiénes eran, que había tenido hijos y la lucha que ella había hecho, ¿no? Entonces el documental básicamente es sobre la memoria y la desmemoria. No, no me gusta mucho hablarlo porque se me aparecen las imágenes de mis hijos. Cuando me la encontré, además viviendo en una clínica, porque ya no podía vivir sola, pues el golpe fue muy fuerte al principio. Que no me reconociera fue muy fuerte, pero después me di cuenta que ella tenía como un vínculo, una memoria afectiva. Sabía que había algo entre nosotras sin saber bien quién era yo, ¿no? Pero la referencia era conmigo, entonces eso fue muy bonito porque en esencia estaba ella era una mujer muy simpática, muy bella siempre fue, y muy divertida, y entonces ella estaba ahí todavía, entonces esa parte fue muy linda reencontrarme con eso. Chavela Vargas eligió un duende personal para que la acompañara durante sus últimos días en la Tierra. La poesía de Federico García Lorca no solo sirvió para una serie de canciones, sino para hacer un recuento personal de su vida. Esas coincidencias quedan reflejadas en El Ruiseñor y la Noche. Chavela Vargas canta a Lorca, un documental de Rubén Rojo Aura. Cuando fue esta gira en España, donde empezó a hacerse muy conocida, sobre todo allá en los 90, se quedaba en la residencia de estudiantes de Madrid, donde en teoría se quedaban en la misma habitación donde se había quedado Lorca y ellos tenían como una especie de encuentro como astral, por decirlo de alguna manera, o un encuentro mágico, donde platicaban de poesía y de música y bueno, ella lo manejaba de este mundo como místico, ¿no? De mi llorona, 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 llévame a... Creo que fue un proyecto casi más de ella que mío, en el sentido de que yo dejé que ella contara lo que tenía que contar en ese momento de su vida, ¿no? En el último momento de su vida, que era principalmente este amor por Lorca. Y como que renacía cada vez que tenía un proyecto nuevo. Y creo que justamente este último renacimiento fue este homenaje que ella quiso hacer con el disco La Luna Grande, de Discos Corazón, que es justamente un homenaje a Federico García Lorca. Justamente estuve como el último año y medio con ella y sobre todo en todo el proceso del disco, ¿no? Ensayos, la grabación, las presentaciones que se hicieron en Bellas Artes. Hubo uno incluso previo antes de que terminara el disco que se hizo en el Zócalo, que al final era un artista y los artistas a veces también pueden estar muy solos y la verdad es que en Chavela había bastante soledad. Donde se dice adiós al olvido, a volver a revivir lo pasado. Y ahí me fui una tarde. Eva Villaseñor vivió personalmente una alteración del tiempo. Con memoria oculta, indagó en varios días de su vida que desaparecieron de sus recuerdos. Este documental posee un bello lenguaje poético sobre una experiencia que de tan íntima resulta universal. Memoria oculta trata sobre un momento de mi vida en el cual perdí la memoria después de un tratamiento. Está conformado por 3 entrevistas y al final una como autoentrevista visual. La primera entrevista es a Fernanda, una compañera, la segunda a mi hermano, la tercera a mi mamá, y trato de ser como muy fiel al tiempo real del episodio.
recuerdo siempre. Esta memoria se parece mucho a la memoria que tenemos de muy niños, cuando nos cuentan que de los 2, 3 años hacíamos cosas y nosotros pues, no lo recordamos realmente, pero es un recuerdo que nos lo han dado nuestros padres, nuestros hermanos más grandes. Una reflexión sobre el tiempo, una reflexión acerca de cómo funciona la memoria y el recuerdo. En la sección iberoamericana de documental y del Premio Mezcal participan otros trabajos que hace tiempo esperamos ver, como Allende, mi abuelo Allende, de la nieta del héroe chileno, Tras Nazarín, una exploración de las locaciones utilizadas en la mítica película de Luis Buñuel,